comunicación. El día de hoy hemos citado a conferencia de prensa para informar de los acontecimientos del día de ayer afuera de la Secretaría de Gobernación, explicar nuestra postura con respecto al comunicado que da la SEGOV, también para informarles que organizaciones internacionales se solidarizan con el Sindicato Mexicano de Electricistas y exigen al gobierno de Felipe Calderón un cese a la represión en contra del ESME. Y también vamos a abrir un espacio para informarles acerca de nuestra propuesta de vigilancia ciudadana para los comicios del 1 de julio próximo. Nuestro dispositivo adopta una casilla. Entonces, le daremos lectura de este Martín. Bueno, ok. Para nosotros, sacando algunas cosas. Como es sabido, el día de ayer una manifestación pacífica de nuestra organización fue violentamente reprimida por la Policía Federal con un saldo de 45 compañeros lesionados. Esta acción por sí misma constituye un mal presagio ante el ascenso de la lucha política y social que busca la democratización del país, ascenso que hoy ocupa las plazas y las calles de las ciudades capitales de todo el país. Tal pareciera que el gobierno de Felipe Calderón optó por la represión en contra del legítimo ejercicio de nuestras libertades democráticas. El uso excesivo de la fuerza en contra de nuestra protesta civil y pacífica en demanda del cumplimiento de los acuerdos que el mismo gobierno pactó con el sindicato nos habla no solo de su incapacidad para encontrar soluciones a los problemas que él mismo generó, sino de su intolerancia a la crítica y el justo reclamo que hoy se expande por todo el país. La SEGOV responsabiliza a los manifestantes del ESME, nosotros la desmentimos. Es falso que nuestros compañeros manifestantes el día de ayer impidieran el acceso a la dependencia. Nuestros compañeros permanecían a un lado de la banqueta sin interrumpir las actividades de esta secretaría cuando fueron agredidos violentamente por la Policía Federal. Esto está documentado por fotografías y videos que hemos puesto a la disposición de la opinión pública a través de redes sociales y medios de comunicación. Dice la SEGOV que la utilización de gases lacrimógenos está dentro de sus facultades para restablecer el orden, faltando a lo fundamental que es su obligación constitucional de respetar las libertades democráticas de reunión, expresión y manifestación. Según esto, la SEGOV tiene facultades para reprimir las libertades democráticas cuando éstas, según su criterio diazordistas, se ponen fuera de la civilidad y el respeto a la ley. Para el gobierno que se despide, esta es la forma de cómo se debe ejercer el poder para alcanzar la gobernabilidad. Claro, estamos hablando de una gobernabilidad no democrática y la fórmula es muy simple: diálogo sin negociación, incumplimiento de acuerdos y represión. Por esa razón podemos decir que la disposición al diálogo constructivo y respetuoso que presume SEGOV no es la misma disposición constructiva y respetuosa para el cumplimiento de los acuerdos que las partes en conflicto hemos convenido en distintas mesas de negociación. Por ejemplo, el gobierno federal no cumple hasta la fecha con los acuerdos del 13 de septiembre de 2011 que lo comprometieron a la reinserción laboral y productiva dentro del sector eléctrico de los 16.599 trabajadoras y trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación y en la iniciación de los procesos judiciales para la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos. El ESME siempre ha estado abierto al diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. El ESME adopta la lucha de resistencia civil y pacífica aún y cuando, para deslegitimar la justicia de nuestra lucha, se evoque en las imágenes manipuladas de la criminalización de nuestro movimiento a un sindicato irracional y violento. Hoy mismo ustedes pueden leer en la prensa escrita 1+1, Impacto, La Razón, La Crónica, El Sol, entre otros,
Iber, Milenio y Televisa, cómo se construye a un enemigo de la sociedad, manipulando la información para justificar ante la opinión pública el ejercicio autoritario del poder y escalar la ruta represiva en contra de nuestro legítimo movimiento. Se repiten los titulares: zafarracho, enfrentamiento, choque, los electricistas se enfrentan, golpean, lanzan piedras y petardos en contra de la policía. Respuesta: como segundo acto del burdo montaje mediático, la Policía Federal se vio obligada a usar gases lacrimógenos para imponer el orden y la ley. Y concluye la farsa con la moraleja editorial de los columnistas que, después de un sesudo análisis de los hechos, reclaman a las autoridades acabar inmediatamente con nuestro movimiento a la voz de mátenlos en caliente. ¿O no es así? Entre otros señores Pedro Ferriz, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, entre otros. México es de los pocos países del mundo donde, gracias a la manipulación de los medios oficiales, hoy las víctimas son los culpables. Sin embargo, la violencia viene del gobierno federal, tal y como lo han sostenido el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y recientemente el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionan en México. Ambos tribunales éticos y morales, que gozan de un prestigio internacional intachable, han condenado al gobierno de Felipe Calderón por su ejercicio autoritario de poder y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos, específicamente las violaciones a nuestra libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva, la ausencia de un debido proceso en los procesos jurídicos de nuestros presos políticos, los actos de represión del ESME y el despido injustificado de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Por otro lado, queremos decirles que el ESME no está solo en la defensa de su derecho al trabajo. Importantes organizaciones sindicales de América Latina, Estados Unidos, Canadá y organizaciones con carácter internacional como la Unión Global Industrial, que afilia a 50 millones de trabajadores de todo el mundo, nos han hecho llegar un pronunciamiento de solidaridad exigiendo al gobierno de Felipe Calderón el alto a la represión y la solución al conflicto. Ese se los vamos a anexar aquí en los medios de comunicación. El mismo día de ayer, en el marco de la Jornada Internacional de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano en Resistencia, convocada por el 5º Encuentro Sindical en Sudamérica, se realizaron acciones de protesta y entregaron cartas demandando la resolución del conflicto y la libertad de nuestros 12 presos políticos en los consulados mexicanos de las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Oxnard y Detroit en los Estados Unidos. Asimismo, hemos recibido la solidaridad de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela, que condenan los hechos represivos en contra del ESME. Esta es la primera parte que queríamos comentar. Primero, que reiteramos que lo ocurrido el día de ayer se trata de un acto de represión en contra de trabajadores que se manifiestan pacíficamente. Segundo, que no concordamos con el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que en su afán de justificar este acto de represión habla de restaurar el orden y la ley, cuando lo único que hacemos nosotros es manifestar nuestra inconformidad ante el incumplimiento del gobierno a lo pactado el 13 de septiembre de 2011 y el retardo en el compromiso de la libertad de 2 de nuestros compañeros presos políticos. Y por otro lado, queremos mencionar que se ha desatado una campaña de linchamiento en contra del sindicato. El día de hoy, prácticamente alrededor de 7, 9 medios de comunicación impresos traen la misma nota, con el mismo cuento, los mismos titulares, y responsabilizando al sindicato de los hechos del día de ayer. Esto anuncia, porque esto lo monta la misma Secretaría de Gobernación, su intención de escalar la represión en contra de nuestro sindicato, y de eso hemos dado cuenta, hemos informado a las organizaciones nacionales e internacionales, y ellas ya han tomado medidas, en principio un pronunciamiento en contra de la represión, exigiendo la solución de las demandas a nivel nacional e internacional, que ya tenemos pactadas con el gobierno, y enseguida que el sindicato va a continuar con su lucha de resistencia civil y pacífica, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre. No puede ser que el gobierno
en su incapacidad para resolver el conflicto, quiera ver en la represión una solución al mismo. Vamos a ampliar con la intervención del compañero Martínez Esparza. Bien, por mi parte quiero señalar que la mesa de negociaciones en gobernación, que se reanudó la semana pasada, el día martes, en presencia de Alejandro Poiré y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, en esa mesa se tocaron todos los temas de la minuta del 13 de septiembre del 2011. Ellos se comprometieron, Alejandro Poiré primero dijo que en 48 horas iban a hacer propuestas de la reinserción laboral y productiva. Ellos le llamaron que iban a hacer un programa especial de empleo para que todos los trabajadores que no nos hemos liquidado tuviéramos un ingreso para nuestras familias. Segundo, dijeron que en 48 horas se resolvía el asunto legal del compañero Blas, un compañero jubilado de 71 años de edad por cuestiones humanitarias. Ellos dijeron que había que interponer un incidente en el juzgado donde por cuestiones de salud, a partir del diagnóstico que ha emitido el propio reclusorio Oriente, era suficiente. Dijeron también que en caso de Miguel Márquez se promoviera este otro incidente donde por cuestiones de lo que se le acusa de privación ilegal de la libertad de policías federales, de acuerdo al artículo 366 del Código Civil, del Código de Procedimientos Penales, este fue derogado el día 28 de febrero del 2011 y este incidente se promovió el día 25 de julio y el cual tiene copia. Gobernación, ellos dijeron que teníamos que hacer esto, por eso pidieron las 48 horas. Después de que ya estaban las 48 horas, Obdulio Ávila me llama y me dice: necesitamos que nos des otras 24 horas más, porque estamos trabajando para la libertad de los compañeros. Pasaron esas 24 horas, pasó el día lunes, cerrados en gobernación, estuvimos llamando, no hubo respuesta, los propios tribunales lo mismo. Por lo tanto, los trabajadores con las familias de los compañeros que están en la cárcel tomamos la decisión de hacer una protesta en gobernación ante el incumplimiento a la oferta que hizo Alejandro Poiré. No es la primera vez que nos manifestamos en gobernación. Habíamos hecho una manifestación por la mañana, también muy temprano colocamos nuestro equipo de sonido sobre la calle de Abraham González y no hubo mayor problema. Incluso a los propios trabajadores se les permitió el acceso en el mitin anterior que hicimos. Sin embargo, la intolerancia de este gobierno, que observamos que no quieren resolver un asunto que ellos mismos generaron, y además, pues ante el debate de su propia candidata, ante las acusaciones hechas a este gobierno de presidente del empleo que se ha convertido en el presidente de la muerte, de la violación constitucional, y hoy pues, prácticamente en una economía hecha pedazos. Señalamos que los responsables de esta agresión, no sabemos quién le dio la orden a la PFP, porque palabras textuales de los PFPs dijeron: vamos por ustedes, y agarraron a dos. Pero estos dos que agarraron son trabajadores del hotel que está ahí en la esquina de General Prim y Versalles. El gas lacrimógeno, como ustedes pueden ver, estos que lanzaron, no nada más afectó a trabajadores, sino también afectó a la escuela que está ahí cerca, los mismos del hotel que fueron atendidos por los personal del evento. Lo que observamos entonces es subir la criminalización, la represión en contra de los trabajadores, y nosotros hacemos un llamado al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que continúe coadyuvando al cumplimiento de los acuerdos que firmó Gobernación. Por nuestra parte, mañana vamos a ir nuevamente a la Secretaría de Gobernación. Estamos convocando a nuestros compañeros de base
hasta hacer que Gobernación cumpla con los acuerdos que ellos mismos firmaron. En este momento están compañeros del jurídico del sindicato en los dos juzgados, tanto en Puebla como en el 16º de Reclusorio Norte, donde esperamos que el día de hoy se dicten los acuerdos correspondientes para la libertad de nuestros compañeros. Como señalamos, ya quien les compra al día de hoy a los medios de comunicación y al gobierno la manipulación que han venido a hacer. Lo hicieron en el 2009. Todos los que hoy vuelven o lo sueltan fueron los mismos que en el 2009 acusaron a los trabajadores electricistas de los problemas técnicos, operativos, administrativos y financieros de Luz y Fuerza del Centro. Jamás cuestionaron los medios de comunicación a quien administra Luz y Fuerza del Centro, como es Jorge Gutiérrez Vega. Jamás cuestionaron a Georgina Kessy. Todo fue el rigor del peso de los medios de comunicación manipulados para criminalizar al Sindicato Mexicano de Electricistas y hacer pensar a la población que el problema financiero era porque ganábamos mucho y teníamos muchas prestaciones. Hoy están los documentos muy claros de la Auditoría Superior de la Federación que demuestra lo contrario. El interés es entregar el sector eléctrico a las transnacionales. Jamás bajaron los costos de la electricidad como ofreció Calderón, no mejoró el suministro de energía eléctrica, al contrario, todos los días hay apagones por distintas regiones. Esta semana volvieron a explotar otras dos mufas que le llaman. La semana pasada, el día jueves, volvieron a accidentarse mortalmente otros dos contratistas. Se suman a más de 32 crímenes industriales cometidos por el régimen de Felipe Calderón. Ya interpusimos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estuvieron los visitadores en el campamento ahí en Bucareli, tomaron testimonios de los compañeros que fueron agredidos. Hay compañeros que tienen pues golpeada la cabeza, los brazos, la irritación propia de los ojos y garganta con el gas lacrimógeno, y le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga, pues que haga recomendaciones. Es increíble que estamos a unos días del proceso electoral, dicen ellos, democrático del 1 de julio, y si de esa manera van a querer imponer a su candidato de esta oligarquía que se observa que a pesar de que están metiéndole muchísimo dinero a la compra de conciencias, a querer cuestionar el voto a cambio de dinero, los medios de comunicación, todavía sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que el tribunal va a ser imparcial. ¿Quién cree la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento? Cuando fallaron un decreto que es inconstitucional. Si hoy todos los problemas de quejas en organismos internacionales es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues prácticamente obedece a los intereses del Ejecutivo, y podemos enumerar casos importantes. Por ejemplo, la guardería ABC. La Corte dice: sí sabemos quién es el responsable, pero no podemos hacer nada contra él. Está el caso de los mineros, caso fortuito, causa de fuerza mayor, para que la Corte resolviera que la huelga de Cananea, Sombrerete y Tasco son ilegales. ¿O quién puede creer en la Corte cuando permite que con el uso de la fuerza armada y militar asesinen a 2 jóvenes, violen a 26 mujeres, como el caso Atenco? ¿O cómo permitir la Suprema Corte que se extinga Mexicana de Aviación y echen a la calle a los trabajadores? ¿Cómo cree la Corte cuando permite que de un día para otro se despidan a 44,000 trabajadores, violentando la Constitución y los derechos civiles, políticos y sociales de los trabajadores? ¿Quién puede pensar que estas instituciones, o la gente que está dentro de las instituciones, obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos? Lo cierto es que ya hay mucha gente que está organizándose pues para exigir que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en los próximos días. Por eso hacemos un llamado a la sociedad
Sabemos que hay un cerco informativo a movimientos sociales como el nuestro. Se abren los medios solamente para ver criminalizar a los trabajadores que ya les aguantamos 2 años, 8 meses y días de este acto autoritario y fascista del gobierno de Felipe Calderón. Y vamos a continuar en nuestra movilización civil y pacífica. Mañana desde las 8 de la mañana nos vamos a manifestar en la Secretaría de Gobernación hasta que cumpla la Secretaría de Gobernación los acuerdos que firmó el extinto Blay Mora. Lo firmaron varios secretarios de Estado, lo firmó el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casongón, y nosotros en nuestro derecho civil y pacífico estaremos ahí protestando hasta ver que nuestros compañeros estén libres, a que nos hagan la propuesta de reinserción laboral y productiva, hasta que se les pague a nuestros compañeros todo lo que se les debe, jubilados y trabajadores, hasta la reapertura de nuestra clínica 26, que desde el 20 de marzo está cerrada, argumentando que tenía problemas estructurales. Es un acto tras acto en contra de un sindicato democrático independiente. Ya aguantamos, ya aprendimos, y hoy pues no vamos a cejar 1 centímetro de nuestra lucha hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Por último, agradecemos a las organizaciones como el Movimiento 132, que emitió un boletín donde dicen categóricamente que reprueban este acto de represión en contra del SME. Ellos mismos también señalan que su movimiento, que tiene poco tiempo de haberse creado, han sufrido la represión de policías federales, estatales, gobiernos priistas en los estados, incluso han tenido detenidos, y dicen que hay que mantenernos juntos para que se pueda cambiar este régimen autoritario en el cual estamos viviendo. Agradecemos al Frente Sindical Mexicano, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que nos llamó ayer, al Sindicato Minero y a las organizaciones internacionales que de inmediato lanzaron un comunicado con firmas de distintas organizaciones recriminando este acto represivo por parte del gobierno de Felipe Calderón, y le exigen que se resuelva el conflicto de reinstalación de los 16.599 trabajadores, y también le exigen la libertad de los presos políticos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el procedimiento para enviar los resultados de cómputo a las casillas 2012. Este es un procedimiento, es un dispositivo que el sindicato pone al servicio de la ciudadanía interesada en la vigilancia del proceso electoral del 1 de julio. Y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero ingeniero Francisco Cordero para que nos explique en qué consiste este dispositivo que hemos denominado Aborta una casilla. Buenos días, compañeros. Bien, como ya dijo nuestro secretario general, pues hoy nos tocó la tarea de hacer este pequeño blog basado en todos los instrumentos que nos da el IFE. Como ustedes saben, este procedimiento es para enviar los resultados de cómputo de las casillas del 2012 para este 1 de julio. En este caso quiero presentar a mis dos compañeros, que fueron básicamente los compañeros que colaboraron para hacer este trabajo. Está mi compañero Fidel Flores Juárez, ingeniero también, él fue el que realizó el blog. Él es ingeniero en sistemas, tiene la especialidad de sistemas computacionales. El otro compañero, Gabriel Romero Ramírez, mi compañero es el encargado de hacer el procedimiento de todo este proceso. Entonces voy a darle el uso de la palabra a mi compañero Gabriel Romero para que haga la explicación de todo el procedimiento, paso por paso, cómo realizar el trabajo que nos dará el cómputo de los resultados. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Gabriel Romero.
Buenos días a todos, compañeros del ESME, medios de comunicación. Aquí la intención del grupo de ingenieros, uno de los escalafones que participamos aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, es darle certidumbre al proceso electoral. Muchos oyen que el IFE garantiza la certeza del resultado de la elección, pero muchos ciudadanos, yo diría que la inmensa mayoría, tenemos dudas de este procedimiento y de todos sus candados que aparentemente el IFE nos pone. Fue por eso mi intención, a iniciativa de nuestro secretario general y de todas las organizaciones democráticas, presentar este pequeño pero útil trabajo, el cual es un procedimiento muy sencillo de recopilar la información para que el propio ciudadano sea el testigo presencial y deje de ser un actor pasivo. Siempre hemos esperado a que el presidente de casilla o el IFE nos dé los resultados. Creo que la sociedad mexicana, a partir del 11 de mayo, que viene siendo pues toda la suma de los esfuerzos de muchos mexicanos, demos certeza y asumamos nuestra responsabilidad para darle mayor validez a este proceso y que no nos impongan un candidato que aparentemente va arriba de las encuestas. Entonces podemos comenzar. Vamos aquí en este paso lo vamos sintetizando, decir de que Adopta una Casilla es el portal o la página o el blog que nosotros establecemos para nosotros ver la información que se necesita. Aquí está la dirección electrónica en donde ustedes pueden entrar a ese blog y en donde podemos bajar un formato que ahorita a continuación lo vamos a ver. Adelante. La página, ahí está, esa es la presentación de esa página, de ese blog, y si pueden ver ustedes, ahí tenemos un formato tipo, bueno, es el formato que nosotros diseñamos, es un formato que de una vez lo voy explicando. Bueno, es igual al que va a aparecer en la manta o en la acta de escrutinio, que en todas las casillas electorales se va a tener que llenar por los representantes y por los funcionarios de casilla. Adelante. El siguiente paso para el ciudadano que desee apoyar esta causa, bueno, pues va a ser importante imprimir el formato directamente del propio formato propuesto. Adelante. Lo pueden hacer a través de este enlace. Este documento ya viene en ISU, es una publicación a donde podemos descargar este formato. Adelante, Fidel. O bien nosotros accesamos directamente un sitio de descarga. Ustedes oprimen ahí donde dice descarga y en automático este formato se va a descargar en su computadora. Ese es el formato propuesto, que en esencia abarca las posibilidades de nosotros también poderlo descargar a través de ISU. Adelante, Fidel. Esa es la dirección en ISU, donde también se encuentra este formato. Si es que yo no puedo acceder directamente a mi página, bueno, ese sería nuestro enlace directo a la página ISU. Adelante, Fidel. Ahí podemos ver cómo nosotros podemos descargar el formato a través de ISU. ¿Y el formato en qué consistiría? Adelante, Fidel. Como dijimos, bueno, pues es un formato similar al que van a extender en las casillas electorales el día de la elección. Este formato está estipulado, adelante, ¿sí?, en contener la siguiente información, que lo quisimos hacer lo más fácil, pero asegurando que la persona que nos va a ayudar en este ejercicio pueda descargar muy fácilmente la información. Primeramente, pues necesitamos saber en qué entidad federativa se encuentra. Después, el distrito electoral, la sección electoral, el tipo de casilla, si es básica, general, y todo un formato. Todo eso lo va a tener accesiblemente porque es la misma información que se va a presentar en la manta que se va a exponer tan luego que se haya hecho el cómputo en la casilla. Tenemos todas las posibilidades de cómo se va a ir llenando este formato. Adelante, Fidel. Sí.
Primeramente, aquí es lo que ha habido cierta confusión en la ciudadanía, incluso hay comerciales ahora, el IFE, nosotros vemos que es extemporáneo, de decir cómo se vota para un candidato. Nosotros sabemos que por Enrique Peña Nieto pues hay 3 formas, por López Obrador va a haber 7 formas posibles, y también tenemos que incluir las posibilidades de los candidatos no registrados e incluso los votos nulos. Todo eso viene en el mismo orden que nosotros va a aparecer en la manta, la cual se va a exhibir una vez que ahí se concluya el cómputo. Adelante. Entonces, todos los resultados así en el orden de los partidos políticos, de las coaliciones, son el mismo orden que presenta nuestra manta. Y bueno, ahí nosotros hicimos el ejercicio de que debe de coincidir para que la persona que esté capturando desde un primer momento, él pueda deducir si va bien el proceso o no. Entonces, podemos ese ejemplo típico, en donde si ustedes pueden ver, bueno, ponemos primero los partidos, después vienen las coaliciones, tal y como va a venir esa manta, así el ciudadano que nos pueda apoyar va a ir llenando la información. Adelante, Pierre. Después de que hizo esto, lo pueden hacer a través de forma manual o mediante la fotografía, como él lo dice, nos tienen que enviar esta información a este correo electrónico. Es algo muy sencillo, ¿no? Creo que ahorita en la época de internet y todo esto, pues mandar un correo electrónico creo que no nos resulta tan difícil, ¿no? Esa sería la dirección donde nosotros vamos a recabar la información, pero también en nuestra página pusimos algo más directo. Adelante. Ahí en la página, si ustedes se desplazan hacia abajo, ahorita lo podemos ver físicamente, tenemos un enlace donde tu información, tu formato, lo puedes subir a ese enlace. Ese enlace nos va a dar la información que ustedes nos envíen para nosotros ir computando la información que llegue. Adelante, Fidel. Bueno, en resumen sería esto, es un ejercicio muy sencillo, fácil, y nos da certidumbre desde un punto de vista ciudadano para la recolección de la información y de la certeza a la ciudadanía de que los resultados realmente son los que se están computando. Sobre todo que ahora, ayer el presidente del IFE, pues, en una opinión, empezó a decir que va a ser inviolable la parte de que no viene un algoritmo, ¿no? Nosotros no lo dudamos, pero tampoco lo podemos asegurar, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros, como ciudadanos que estamos participando en esto, le demos certidumbre al proceso, haciendo, no delegando, sino asumiendo nuestra tarea de ciudadanos, de no nada más ir a la urna, no nada más depositar el voto, sino defenderlo y asegurarnos que cuenten bien. Eso sería todo por nuestra parte. Si hubiera alguna pregunta, aquí estamos sobre. Bien, como pueden observar, es una herramienta desarrollada por ingenieros especialistas en sistemas de cómputo, pero se va a hacer muy manual. Llegará la información para no meterle los softwares sofisticados y los famosos algoritmos. Pues la idea es que se vaya computalizando una vez que vaya llegando la información. Y aquí en este edificio sindical pues estarán compañeros del SME en Resistencia, con distintas especialidades, va a haber ingenieros, contadores, abogados, va a haber compañeros que tienen la carrera de ayudantes técnicos, actuarios, compañeras secretarias. Vamos a tener, una vez que los compañeros hagan su ejercicio de votar en su respectiva casilla, se van a concentrar en este edificio para que aquí esté llegando la información por la tarde, y también vamos a estar monitoreando de lo que esté llegando en nuestro correo de anomalías que se están desarrollando en las distintas casillas electorales. Hoy vemos incluso en las redes sociales como a través de cámaras ocultas están entregando aparatos electrodomésticos, están entregando famosas tarjetas de crédito para costar el voto. Lo hemos denunciado nosotros mismos en el caso del SUTEM,
nos están obligando a que cada trabajador de las compañías contratistas, además de entregar su credencial, también estén llevando gente a votar el 1 de julio. Todo eso lo vamos a hacer. Lo que ya no queremos los mexicanos es que el 1 de julio por la madrugada nos digan otra vez hay gasino como hay gasino. Queremos que se respete el voto de los mexicanos. Si no, imagínense las consecuencias para los mexicanos de otra imposición o fraude electoral, serían desastrosas y prácticamente pues sería acabar con la democracia en este país. Ese es el problema. Bueno, pasamos entonces a las preguntas de los medios de comunicación. La tribuna está abierta, compañeros. En el caso de la elección, ¿cómo va a cuidar el voto independientemente de este programa? Porque está un operativo que presuntamente ya montó el Estado Gordillo, el plan Agua, por el cual pues, se pretende dar el triunfo a Peña Nieto con la diferencia de 5 millones de votos, precisamente para que no haya un conflicto postelectoral. También van a utilizar celulares, demás, van a gastar simplemente ese día 155 millones de pesos para garantizar el triunfo de Peña Nieto. El ESME cómo va a participar para evitar el acarreo, para evitar que los mapaches hablen por teléfono y digan ya se metieron en la casilla tal los votos que habíamos pactado, cómo va a operar y si tienen conocimiento de este programa. Salió en los medios, principalmente en la jornada, salió en algunos otros, de sus prácticas que está haciendo. Y creo que los partidos políticos ya presentaron una queja ante el Instituto Federal Electoral. También en la parte real, cómo va a operar la maestra, por un lado tiene un candidato por su partido, Nueva Alianza, y haciendo el trabajo a otro. Lo cierto es que no hay ya un control en el propio sindicato. La gente ya despertó también. Lo señalamos así básicamente, por lo menos los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son más de 350,000, pues no están haciendo caso a este llamado del voto corporativo por parte de los intereses de una persona. Nosotros lo que vamos a estar registrando con los compañeros en las casillas electorales son anomalías, y aquí no le vamos a invertir nosotros más que la disposición de los compañeros y demás organizaciones a que quieran participar anotando una casilla para que se pueda filmar, fotografiar de las anomalías que están ocurriendo, porque hay que documentar todo eso, entregárselas a los partidos políticos y para que hagan lo que procede de acuerdo al Instituto Federal Electoral, presentar las quejas de las anomalías que se encuentren en cada una de las casillas. El ESME no les va a invertir más que aquí los compañeros con su ingenio, su profesión y además la exigencia de que se establezca la democracia en nuestro país. Lo ponemos esta herramienta a disposición de la sociedad y lo vamos a presentar a los compañeros del Frente Sindical Mexicano, de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. Esto ya lo tienen el conocimiento de los del Movimiento 132. El día de mañana tendremos una reunión con el Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano, para que se lo pongamos también como una herramienta más, y darlo a conocer nos permite también pues inhibir las prácticas fraudulentas del propio sistema en cuanto a los candidatos. Hoy las encuestas que han venido siendo manipuladas, es increíble que se mantenga que Peña Nieto con el mismo porcentaje con el que empezó la campaña, cuando han cometido error tras error, cuando se ha venido un debacle, cuando hay escándalos terribles de la corrupción. Está lo del caso Guardián, del periódico que vuelve a salir, están los mismos contratos que se firmaron con esta empresa de Estados Unidos por $56 millones, están las tarjetas que se están utilizando, focos rojos en todo el país, y además las protestas, que no había protestas. Yo no tengo registrada antecedencia del país que a un candidato le estén haciendo protestas para evitar pues que regrese un partido que han hecho creer a los mexicanos que es un nuevo PRI.
pues es el mismo PRI que gobernó más de 70 años de manera autoritaria en nuestro país. Pues yo creo que con las encuestas pues es para preparar la imposición de un candidato con los intereses de Televisa, de Vía Azteca, con algunos otros empresarios que no quieren ceder nada de toda la riqueza que han acumulado a partir de este sistema que se ha impuesto en nuestra nación. Esa es la contribución del SME, de manera muy simple, muy sencilla, pero pues con mucha participación. Por lo menos los electricistas que estamos en la resistencia, jubilados, sus propios hijos, están ya promoviendo este portal en toda nuestra sociedad. Oye, ¿y hasta dónde estarían dispuestos a defender el voto? Porque pues se habla mucho de que puede haber violencia el mismo día de la elección. Ustedes, al estar haciendo este tipo de acciones para proteger el voto, ¿hasta dónde llegaría el SME para defender la decisión ciudadana? Mira, tenemos que señalar que los que están cometiendo la violencia en este momento pues son los priistas y los panistas. Imagínate que a los jóvenes del movimiento 132 por entregar un volante a hacer una protesta los están reprimiendo, y ya hay casos en todo el país. O sea, la intolerancia de los regímenes priistas en los estados está observándose. Es muy claro que hoy el ejército, la marina, la PFP ya la montaron en todo el país, según para salvaguardar la elección, cuando es una decisión ciudadana. O sea, ¿qué miedo tiene hoy la oligarquía de la reacción de los jóvenes, la mayoría de los mexicanos, ante esta crisis que ellos mismos han generado? O sea, tienen ellos un temor de que los ciudadanos salgamos a votar y cambiemos el rumbo de este país. ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer de manera civil y pacífica, con este tipo de herramientas. También vamos a participar una vez que concluya el proceso electoral en todas las plazas públicas. Nos vamos a concentrar. Ya tomamos ese acuerdo con nuestros compañeros en la asamblea del pasado domingo. Los que son del Distrito Federal nos vamos a concentrar en el Zócalo de la ciudad. Los que son de los estados van a estar en las plazas públicas de sus propios municipios, pues, exigiendo el respeto al voto de los millones de mexicanos, que estoy seguro que los millones de mexicanos no creen y no le van a dar su voto a un partido que gobernó 70 años y que ha sido comparsa con el que ha gobernado 12 años, y estamos en una de las peores crisis económicas de nuestra nación. Eso es lo que vamos a hacer. Después de que concluya el proceso electoral, a las plazas públicas concentradas, para exigir al Instituto Federal Electoral que se respete el voto de mexicanos. Bien, Pati. Martín, ustedes están hablando respecto de que mañana harían una movilización en Gobernación y que no se moverían ahí hasta que haya desacuerdos o resultados sobre los planteamientos que ustedes están proponiendo. Eso significa que se van a poner en plantón, que van a estar ahí de forma permanente. Una, dos, después de los hechos de ayer ya no tuviste comunicación con Guaré, con Ebrard. ¿Qué te dijeron? Después de los hechos nos recibió Armando Reynoso. Después de ahí ya tiene conocimiento el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy con esta rueda de prensa, hacerlo público, la decisión de movilizarlos mañana nuevamente a la Secretaría de Gobernación, hasta que cumplan los acuerdos que ellos mismos ofrecieron. Ellos ofrecieron 48 horas, después dan 24, después dan más, ya pasaron más de 100 horas. Queremos una respuesta. Pero se van a quedar en plantón. Sí, vamos a llegar en marcha y vamos a hacer un plantón hasta que la gobernación pues cumpla con su palabra. Le hacemos el llamado al jefe de gobierno pues, para que también acuda a él como coadyuvante a la solución de lo que ellos ofrecieron. Bueno, ahí estuvo el jefe de gobierno dando testimonio de lo que ofreció Alejandro Poiré.
palabras textuales en esa mesa dijo: esto ya está autorizado por el presidente de la República de otorgar el perdón a los trabajadores que están en la cárcel. Y se los dijo en tono enojado a sus subordinados, como es Obdulio Ávila y Carlos Armando Reynoso. Y nos dio la razón en esa reunión. Dice: ¿cuánta razón tiene el SME de venir a protestar a la Secretaría de Gobernación? Porque no les hemos cumplido algo que ya fue autorizado por el presidente de la República. Y yo no me explico por qué. Si es para ver, si esta decisión de no resolverlo de cara a la elección, pues es para que siga el debacle de Josefina Vázquez Mota. Yo no veo otra explicación. Yo no veo otra explicación de que Poirén esté trabajando pues ya para entregar el poder a otros, menos a Josefina y su partido. Yo así lo veo, porque en una persona o en un sistema político, en un partido, en una elección, pues lo que menos quieres como gobierno es que haya conflictos. Si tú lo resuelves, le ayuda incluso hasta tu candidato de tu partido. Entonces vemos que ni resuelve lo nuestro, no resuelve lo del caso de los maestros, no resuelve el caso mexicano, no resuelve el caso de los mineros, siguen insistiendo en criminalizar y reprimir. Ahí está el caso del famoso Chapo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que supuestamente agarraron. Entonces, vemos una desesperación terrible dentro del gobierno. Ya todo el mundo, yo creo que está pensando hacer la maleta para irse, sin resolver estos problemas que ellos mismos generaron. Mañana vamos en marcha desde SME a Gobernación, y nos mantendremos en plantón en Gobernación hasta que decida Alejandro Poirén por resolver el conflicto que ellos mismos generaron, que hoy, pues, ¿quién puede pensar que el problema del SME sea económico, no? Porque diga el gobierno que no hay dinero, pues lo estamos hasta prestando al Fondo Monetario Internacional para que se rescatara a los países europeos. Eso del G20, de los 10.000 millones de dólares a préstamo, pues poca gente o pocos medios lo hicieron público, ¿no? Imagínense, tenemos pobreza, tenemos desempleo, vamos a prestarles para que aquellos salgan adelante mientras nosotros seguimos sumiendo la pobreza. Pero así lo vamos a hacer mañana. Oye, Marcio, y bueno, esta pregunta sería para los ingenieros. Se están estableciendo esta herramienta, ¿habrá una línea telefónica o algo donde pudiéramos estar los reporteros pidiéndoles información? Porque a lo mejor ustedes van a tener información valiosa de irregularidades, casillas, no sé, saqueadas o algo, que en el momento pudiéramos, o se va a dar la información hasta días después, o qué va a pasar. Vamos a estar emitiendo boletines desde aquí, a partir de lo que estemos recibiendo en los correos electrónicos. Y en esta página, además de recibir fotografías y recibir videos, a partir de eso nosotros vamos a tener una mesa de la dirección del sindicato para estar emitiendo boletines. También conforme vayan llegando los resultados en casillas, vamos a estar anunciando cómo van por distrito. Aquí lo que traemos ya diseñado con toda la estructura electoral de todo el país es en cada distrito cómo vaya llegando, de ahí se va a ir reportando para tener por circunscripción y ir contabilizando. También vamos a ir dando anuncios de PRED a partir de los resultados que tengamos de las casillas electorales. Pues aquí lo que nosotros vamos a pedir, no vamos a ser tan rápidos como el IFE, pero sí vamos a contabilizar todos los votos de todo el país. Así nos llevemos una semana y aquí se van a contabilizar. Y hoy, como hay representantes de todos los partidos, que no hubo en el 2006, hoy por lo menos se garantizan a 3 representantes de cada casilla electoral en todo el país, tanto de la gente de Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática y movimientos sociales como el 132 y otros que están en expresiones, que van a estar registrando lo que esté sucediendo en las casillas electorales. Oye, Martín, ¿cuándo van a estar en Pemex? A las 2 de la tarde es un meeting que se acordó con el Frente Sindical Mexicano en la torre de Pemex, pues para además entregarles un documento a los trabajadores
y evitar el voto corporativo, decirles a los trabajadores que en sus manos está que el próximo 1 de julio o se rescata Pemex o se entrega Pemex definitivamente a las transnacionales, porque pues la plataforma de Enrique Peña Nieto es privatizar Pemex, es de imponer con la reforma laboral nuevas condiciones de trabajo, que es regresar 100 años a la historia del país, y es continuar con esa política de corrupción y saqueo en toda la nación. Vamos a hacer un mitin a las 2 de la tarde y terminando el mitin nos incorporamos al Ángel de la Independencia para ir hacia el Zócalo de la Ciudad de México, al cierre de Andrés Manuel López Obrador. Si no hubiese más, daríamos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos su presencia a todos los compañeros del sindicato y a los medios de comunicación. Que tengan buen día. El día de hoy hemos citado a conferencia de prensa para informar de los acontecimientos del día de ayer afuera de la Secretaría de Gobernación, explicar nuestra postura con respecto al comunicado que da la CEGOP, también para informarles que organizaciones internacionales se solidarizan con el Sindicato Mexicano de Electricistas y exigen al gobierno de Felipe Calderón un cese a la represión en contra del ESME. Y también vamos a abrir un espacio para informarles acerca de nuestra propuesta de vigilancia ciudadana para los comicios del 1 de julio próximo. Nuestro dispositivo adopta una casilla. Entonces, le daremos lectura de este Martín. Bueno, okay. Para nosotros sacando algunas cosas. Como es sabido, el día de ayer una manifestación pacífica se pone fuera de la civilidad y el respeto a la ley. Para el gobierno que se despide, esta es la forma de cómo se debe ejercer el poder para alcanzar la gobernabilidad. Claro, estamos hablando de una gobernabilidad no democrática y la fórmula es muy simple: diálogo sin negociación, incumplimiento de acuerdos y represión. Por esa razón podemos decir que la disposición al diálogo constructivo y respetuoso que presume CEGOP no es la misma disposición constructiva y respetuosa para el cumplimiento de los acuerdos que las partes en conflicto hemos convenido en distintas mesas de negociación. Por ejemplo, el gobierno federal no cumple hasta la fecha con los acuerdos del 13 de septiembre de 2011 que lo comprometieron a la reinserción laboral y productiva dentro del sector eléctrico de los 16.599 trabajadoras y trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación, y en la agilización de los procesos judiciales para la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos. El ESME siempre ha estado abierto al diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. El ESME adopta la lucha de resistencia civil y pacífica aún y cuando, para deslegitimar la justicia de nuestra lucha, se evoque en las imágenes manipuladas de la criminalización de nuestro movimiento a un sindicato irracional y violento. Hoy mismo ustedes pueden leer en la prensa escrita 1+1, Impacto, La Razón, La Crónica, El Sol, entre otros, y ver Milenio y Televisa, cómo se construye a un enemigo de la sociedad, manipulando la información para justificar ante la opinión pública el ejercicio autoritario del poder y escalar la ruta represiva en contra de nuestro legítimo movimiento. Se repiten los titulares: zafarracho, enfrentamiento, choque, los electricistas se enfrentan, golpean, lanzan piedras y petardos en contra de la policía.
respuesta, como segundo acto del burdo montaje mediático, la Policía Federal se vio obligada a usar gases lacrimógenos para imponer el orden y la ley. Y concluye la farsa con la moraleja editorial de los columnistas que, después de un sesudo análisis de los hechos, reclaman a las autoridades acabar inmediatamente con nuestro movimiento a la voz de mátenlos en caliente. O no es así, entre otros señores Pedro Ferriz, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, entre otros. México es de los pocos países del mundo donde, gracias a la manipulación de los medios oficiales, hoy las víctimas son los culpables. Sin embargo, la violencia viene del gobierno federal, tal y como lo han sostenido el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y recientemente el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionan en México. Ambos tribunales éticos y morales, que gozan de un prestigio internacional intachable, han condenado al gobierno de Felipe Calderón por su ejercicio autoritario de poder y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos, específicamente las violaciones a nuestra libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva, la ausencia de un debido proceso en los procesos jurídicos de nuestros presos políticos, los actos de represión del ESME y el despido injustificado de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Por otro lado, queremos decirles que el ESME no está solo en la defensa de su derecho al trabajo. Importantes organizaciones sindicales de América Latina, Estados Unidos, Canadá y organizaciones con carácter internacional como la Unión Global Industrial, que afilia a 50 millones de trabajadores de todo el mundo, nos han hecho llegar un pronunciamiento de solidaridad exigiendo al gobierno de Felipe Calderón el alto a la represión y la solución al conflicto. Ese se los vamos a anexar aquí en los medios de comunicación. El mismo día de ayer, en el marco de la Jornada Internacional de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano en Resistencia, convocada por el 5º Encuentro Sindical en Sudamérica, se realizaron acciones de protesta y entregaron cartas demandando la resolución del conflicto y la libertad de nuestros 12 presos políticos en los consulados mexicanos de las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Oxnard y Detroit en los Estados Unidos. Asimismo, hemos recibido la solidaridad de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela, que condenan los hechos represivos en contra del ESME. Esta es la primera parte que queríamos comentar. Primero, que reiteramos que lo ocurrido el día de ayer se trata de un acto de represión en contra de trabajadores que se manifiestan pacíficamente. Segundo, que no concordamos con el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que en su afán de justificar este acto de represión habla de restaurar el orden y la ley, cuando lo único que hacemos nosotros es manifestar nuestra inconformidad ante el incumplimiento del gobierno a lo pactado el 13 de septiembre de 2011 y el retardo en el compromiso de la libertad de 2 de nuestros compañeros presos políticos. Y por otro lado, queremos mencionar que nuestra organización fue violentamente reprimida por la Policía Federal con un saldo de 45 compañeros lesionados. Esta acción por sí misma constituye un mal presagio ante el ascenso de la lucha política y social que busca la democratización del país, ascenso que hoy ocupa las plazas y las calles de las ciudades capitales de todo el país. Tal pareciera que el gobierno de Felipe Calderón optó por la represión en contra del legítimo ejercicio de nuestras libertades democráticas. El uso excesivo de la fuerza en contra de nuestra protesta civil y pacífica en demanda del cumplimiento de los acuerdos que el mismo gobierno pactó con el sindicato nos habla no solo de su incapacidad para encontrar soluciones a los problemas que él mismo generó, sino de su intolerancia a la crítica y el justo reclamo que hoy se expande por todo el país. La CEGOP responsabiliza a los manifestantes del ESME, nosotros la desmentimos. Es falso que nuestros compañeros manifestantes el día de ayer impidieran el acceso a la dependencia. Nuestros compañeros permanecían a un lado de la banqueta sin interrumpir las actividades de esta secretaría cuando fueron agredidos violentamente por la Policía Federal. Esto está documentado por fotografías y videos que hemos puesto a la disposición de la opinión pública a través de redes sociales y medios de comunicación. Dice la CEGOP que la utilización de gases lacrimógenos está dentro de sus facultades para restablecer el orden,
faltando a lo fundamental que es su obligación constitucional de respetar las libertades democráticas de reunión, expresión y manifestación. Según esto, la SEGOV tiene facultades para reprimir las libertades democráticas cuando éstas, según su criterio diazordistas,